La segunda sesión de pósteres, desafíos y oportunidades en la formación universitaria e inserción laboral en ciencias económicas. Empecemos con el primer póster, denominado Administración Financiera, Estrategias de Enseñanza y Evaluación en la Educación Superior. Los autores son Fabiana Bottegoni, Carolina Juárez, Verónica Nardone, Melina Rodríguez y María Laura Rodríguez de Santis. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Bueno, nosotros somos docentes de la carrera, bueno, en la carrera de Contador Público de la materia de Administración Financiera en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la UNR. Y lo que vamos a hablar ahora es el cambio de metodología que realizamos en nuestra asignatura. Quiero aclarar que, bueno, esto, si bien nosotros pusimos en palabra todo lo que hicimos, esto fue un cambio realizado con todos los docentes de la cátedra de forma colaborativa por supuesto, liderado por el jefe de cátedra. Bueno, la problemática nuestra era el escaso interés de los estudiantes por la participación en clases, ¿sí? Por el desarrollo por la participación de ellos en las clases como se venían desarrollando hasta el momento. Bueno, entonces lo que hicimos fue buscar asesoría pedagógica dentro de la facultad, ir a bibliografía pedagógica también. Hicimos encuestas a los estudiantes, porque la realidad es que lo fundamental es que los estudiantes nos digan qué es lo que piensan de las clases y también poder conocer un poco el contexto en el cual el estudiante se encontraba, si trabajaban, cuánto tiempo de estudio le dedicaban a la materia, qué otras materias tenían, entre otras cosas. Bueno, para esto nos enfocamos en 5 objetivos. El primer objetivo es la interacción entre el estudiante y el docente. Todo aquel que es docente sabe que crear un buen vínculo entre docente y estudiante es fundamental para que el proceso de aprendizaje se dé. Entonces, es muy importante buscar ese vínculo y lograr un aprendizaje enriquecido. También, otro de los objetivos es la adaptación a las nuevas realidades, que esto creo que viene un poco con lo que se mencionaba anteriormente a nivel de las empresas. Bueno, esta adaptación, como sabemos, no solamente el perfil del estudiante es el que cambió, sino también cambiaron a nivel global, hubo muchísimos cambios rápidos y bruscos, por lo tanto la educación no puede quedarse estancada en donde estaba, hay que modificar y por lo tanto hay que integrar eh, tecnologías educativas y flexibilidad en las metodologías y estrategias de enseñanzas. Este es nuestro objetivo siguiente, la flexibilidad en la metodología, en las estrategias de enseñanza. Nosotros creemos que es muy importante o esencial conocer los distintos estilos de aprendizajes, incorporar nuevas herramientas y sobre todo, y lo más importante, es estar dispuestos a modificar nuestras prácticas. También creemos muy importante, otro de los objetivos justamente es el aprendizaje colaborativo, estudiando distintos autores pedagógicos, entendemos que el aprendizaje entre pares es fundamental para lograr una interdependencia del estudiante y una mejor formación para su futuro profesional. Y por último, bueno, otro de los puntos de los objetivos, la evaluación como herramienta de aprendizajes. Leyendo nuevamente estos autores pedagógicos, la evaluación tenía que dejar de ser de un momento aislado para ser una instancia más del proceso formativo, en donde se pueda lograr una retroalimentación continua y constructiva. Bueno, frente a estos objetivos hemos logrado comenzar con el cambio de metodología en la materia, lo cual lo voy a mencionar brevemente. Hoy la materia se promueve con un trabajo grupal en equipo que atraviesa todos los conceptos teóricos de la materia. Tiene también unas microevaluaciones que son múltiples choice. Estas preguntas de opciones múltiples, si estudiamos las pedagogías críticas, claramente que no es constructivo un multiple choice, pero la idea no es poner una nota,
es obligatorio para los estudiantes hacer estas microevaluaciones, pero con el objetivo de que tengan una guía de estudio, de que esos temas teóricos puedan ir incorporándolo en un cuatrimestre, porque tienen un tiempo de estudio. Las múltiples choice lo que tienen es que cuando responden, automáticamente les sale la pregunta, la respuesta, mejor dicho, les sale la respuesta de por qué es correcto una afirmación y por qué son incorrectas las siguientes. Bueno, además, por supuesto, hay clases teóricas, de contenidos teóricos, y el examen final se promueve, la evaluación final es la presentación de ese trabajo final, junto con luego se realizan preguntas teóricas de la materia y hay un ensayo reflexivo. Además, también tenemos clases en contraturno, diríamos, donde los estudiantes pueden acercarse, todo aquel que lo necesite, sobre temas teóricos puntualmente. Bueno, viendo esta nueva modalidad, hemos logrado el cambio en los... hemos logrado estos objetivos, creemos que hemos logrado, hay que mejorar seguramente, pero bueno, hemos logrado una interacción entre docente y estudiante. Los estudiantes hoy tenemos una conexión mucho más fluida, una conversación, una comunicación efectiva con los estudiantes. Los estudiantes se animan a realizar preguntas se animan a realizar las preguntas. También esto va de la mano con la adaptabilidad, con el aprendizaje colaborativo. La realidad es que cuando uno está hablando y explica, una persona puede comprender, otros pueden comprender parcialmente y otros pueden no comprender nada. Entonces esta colaboración entre pares, este aprendizaje entre pares termina logrando el aprendizaje entre los distintos grupos. Bueno, también logramos lo que es la adaptación a nuevas realidades educativas. La realidad es que, bueno, nuestro principal dilema era cómo poder meter tanto contenido teórico si ahora los docentes éramos tutores, éramos guías de un grupo, y las clases teóricas se iban a reducir. Bueno, entonces ahí es donde nosotros utilizamos las herramientas que dentro de la facultad tenemos disponibles, como el campus virtual. Esta herramienta nosotros ahí volcamos toda la información teórica y no la volcamos solamente con apuntes y bibliografía de distintos autores, sino también tenemos videos, tenemos clases grabadas para que cada estudiante pueda elegir su propio camino. Nosotros lo que vemos acá favorecido es que no estamos solamente adaptándonos y aceptando lo que tenemos disponible para poder utilizar, sino que también estamos teniendo en cuenta estos distintos estilos de aprendizajes, que cada estudiante aprende a su ritmo y de distintas formas. Entonces, de esta forma, cada estudiante elige su propio camino de estudio, sabiendo que tiene un tiempo límite, que es la evaluación final, la presentación del trabajo. Y por último, bueno, también logramos lo que es la evaluación como herramienta de aprendizaje. Se logró que a través de este trabajo grupal, el docente tiene una evaluación continua y puede dar una devolución más rápido sobre su formación. Y además lo que tiene también es que no solamente evalúa el docente, sino que los propios estudiantes se autoevalúan y evalúan a sus pares. Bueno, y para ir concluyendo, lo más importante, nosotros que sacamos hasta un cambio de metodología, lo que vemos como fundamental para cambiar las estrategias de enseñanza es la interacción como clave. Es fundamental lograr esa interacción entre docente y estudiante, porque eso promueve la participación de los estudiantes, los motiva, también la flexibilidad metodológica, que enriquece el proceso, o sea, poder adaptar las estrategias educativas a las nuevas realidades mejora el proceso educativo, lo enriquece. Y la evaluación formativa y continua es fundamental para una independencia del estudiante, o sea, el estudiante logra autonomía y responsabilidad y sobre todo considerando que son personas que aprobando esta materia, muchas de ellas pasan a ser profesionales.
Bueno, muchas gracias, muy interesante, muchas transformaciones en una asignatura de cuarto año que, bueno, es muy relevante y que presentaba algunos problemas de rendimiento académico. Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿qué mejora justamente en el rendimiento académico pueden comentar a partir de estas iniciativas en comparación con las modalidades anteriores? Bien, la mejora fundamental es la autonomía y responsabilidad de los estudiantes. Eso se ve muy notable. También la interacción entre el docente y el vínculo que entre docente y estudiante mejoró muchísimo. Y bueno, lo que vemos es enriquecido la formación de los estudiantes y no solo desde este punto también tomamos la conciencia, ¿no?, de que estamos formando profesionales, por lo cual también brindamos muchas herramientas como el uso de Excel, la presentación ante el público, para que ellos, hay un escrito para que puedan puedan mejorar la escritura. La realidad es que nosotros contadores somos de los números, las letras no es lo nuestro, pero es fundamental. Todos sabemos, trabajamos en empresas o en distintos lugares y sabemos que la escritura es fundamental, entonces también eso está muy enriquecido con esta nueva modalidad. Bueno, el póster que sigue, 2.2, dificultades en el cursado y deserción en las carreras de turismo y administración de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Las autoras son Denise Lenzi y Julia Flamini. Adelante. Gracias, Marce. Bueno, para quienes no lo saben, mi compañera y yo trabajamos en la Escuela de Administración, que tiene a cargo la licenciatura en Turismo y la licenciatura en Administración. Y lo que motiva este estudio tiene que ver con una problemática que las universidades de todo el mundo han tenido que enfrentar tarde o temprano, que tiene que ver con la deserción. Y por otro lado, un dato que nos encontramos revisando una trayectoria académica realizada por la Asesoría Pedagógica de la Facultad, en el contexto de volver de la pandemia, en un año que fue transición para retomar las actividades presenciales, donde nos encontramos con ciertas dificultades. El estudiantado mismo se encontró con ciertas dificultades y la asesoría pedagógica consultó acerca de las mismas. Y los resultados de esta pregunta particularmente nos llamaron la atención. Lo primero que me gustaría mencionar y que es fundamental es que organizaron las dificultades en académicas y no académicas. Dentro de las académicas hay cuestiones que tienen que ver con el cursado y las evaluaciones, y por otro lado, cuestiones de comprensión de textos, de clases. Dentro de las no académicas tenemos dificultades más orientadas a la vida por fuera de la facultad, que se dividen en 4 dimensiones: personales, laborales, de salud y me está faltando una. Ahora no llego a leerla. Personales, laborales, familiares y de salud. Disculpen. Al respecto, los estudiantes de la licenciatura en turismo tenían los mayores niveles en todos los escenarios de todas las carreras de la facultad, y los estudiantes de administración los más bajos, dentro de los más bajos. Y eso nos llamó la atención porque, lógicamente, son nuestras carreras y nos llamó a investigar, a conocer un poco más cuál es esta relación entre las dificultades que atraviesan nuestros estudiantes y la deserción. Para eso desarrollamos una investigación de diseño cuantitativo, no experimental, con una recolección de datos transversal. Se hizo durante los primeros meses de 2025, así que la información es bastante reciente, obteniendo respuesta de 171 encuestados de ambas carreras, con una proporción bastante repartida entre las dos. Ahora bien, lo primero que hicimos fue indagar si esto que sucedió en 2022, en el contexto en el que estábamos, se repetía en este momento. Y no, resultó que no, nos sorprendió esto. Los estudiantes de administración presentaron casi el doble de dificultades académicas, personales y laborales que los estudiantes de turismo. Con respecto a lo personal, turismo sigue manteniendo mayores problemáticas en esa esfera, lo cual también es motivo de próximas investigaciones, porque es llamativo que se sostenga tanto en el tiempo la problemática personal. Y a continuación, lo que sí nos interesó conocer también fue
cuáles eran las intenciones de deserción de nuestros estudiantes. Que es una pregunta difícil de hacer, pero que el 48% de los estudiantes comentó que sí había pensado al menos una sola vez en dejar los estudios sin intenciones de retomarlos, ¿sí? Consideramos la deserción en estos términos. A continuación, tenemos el gráfico que se ve en el póster, ¿sí? Ahí desagregamos las dificultades y cuánto los chicos pensaban que eran motivo de deserción, ¿sí? Como pueden ver, las personales y las laborales destacan muchísimo, ¿sí? Son las más registradas como influyentes a la hora de decidir desertar. Sin embargo, cuando se preguntó acerca de cuánto enfrentaban estas dificultades, eran las menos frecuentes. Por lo tanto, son las menos, no suceden tanto, pero son muy influyentes a la hora de decidir dejar los estudios. Esto también abre una pregunta acerca de si los estudiantes de turismo tienen muchos más problemas personales que el resto de las carreras, cuánto influye en la tasa de deserción de la carrera. Pero bueno, finalmente la conclusión importante a la que llegamos es que evidentemente las dificultades no académicas influyen a la hora de decidir desertar, siendo las más importantes las dificultades laborales y personales. Además, se le preguntó a los estudiantes acerca del nivel de conocimiento que tenían de aquellos dispositivos de la facultad y de la universidad que apuntaban a resolver o asistir al estudiantado en estos términos, como por ejemplo, si son cuestiones de salud, el centro de salud, cuestiones laborales, las pasantías o las diferentes instancias del área de empleos de la facultad. Y el grado de conocimiento era entre medio y bajo de muchos de estos dispositivos. Entonces, entendemos también que quizá la difusión de esta información puede ser de gran utilidad en un público que está enfrentando una serie de dificultades no académicas importantes. Y por último, les dejamos al final de la encuesta autogestionada que se proporcionó una pregunta abierta para ver, bueno, qué tenían para aportar nuestros estudiantes al respecto. Y hubo una respuesta que apareció muchísimo, que tenía que ver con que el cursado se complicaba muchas veces por la poca amplitud de horarios en algunos casos, en algunas materias, que bueno, esto obviamente es algo que sí está dentro de la esfera de lo que se puede resolver eh, eh, académicamente, pero después apareció un aporte que fue el único, pero que nos pareció importante, que señalaba que aquellos estudiantes que, además de transitar el cambio de secundaria a universidad, ya per se es difícil, cuando además se hace en el contexto de mudarse de una ciudad a la otra, de no conocer a nadie, de no conocer las dinámicas no solo de la ciudad, de la facultad, sino también de la ciudad, terminaba siendo bastante abrumador y que muchas veces en ese contexto cierto acompañamiento, eh, no sé si psicológico, porque esa es la palabra que usó la alumna, pero un acompañamiento, un tutoreo diferente sería de gran utilidad para alejar o reparar un poco algo que lleva inminentemente a la deserción. Eso. Bueno, muy interesante siempre indagar las dificultades que atraviesan los alumnos, los nudos problemáticos en sus trayectorias. Muy interesante que surja esto de lo personal, pero también lo académico, que tiene más margen para que la universidad actúe sobre ellos, ¿no? Así que interesante. La pregunta que tenemos para este grupo es si ustedes identifican diferencias significativas según el género. Bien, con respecto a esto, tengo que hacer una aclaración que dentro de nuestra muestra la población masculina es muy baja, ¿sí? Por lo tanto, los resultados pueden no ser 100% representativos, pero para las feminidades, para las mujeres, en general, las problemáticas académicas, laborales y personales suelen ser más influyentes a la hora de decidir desertar y además son las que más enfrentan. Las masculinidades consideran que los motivos familiares y de salud son más influyentes a la hora de decidir desertar,
pero no los experimentan en mayor medida que las mujeres. Eso es lo que por el momento sabemos, pero bueno, sí queda evidenciado que nuestra matrícula en general está altamente feminizada. Habrá que ver que se puede seguir desarmando de estos datos, porque también la encuesta arrojó muchísima información que queda por revisar. Bueno, muchas gracias. A vos. Bueno, continuamos con el póster 2.3, estrategias de estudiantes de ciencias económicas frente a las dificultades académicas en sus trayectorias. Las autoras Natalia Fatore, Miriam Geli, Mayra Medina, que nos acompaña como expositora, Luciana Ruiz y yo. Bueno, ¿se escucha? Gracias, Marce. No veo absolutamente nada, así que no va a ser falta de respeto, lo miro de acá, algunos puntos para contarles. El trabajo está en el marco de nuestro seguimiento con el equipo de asesoría de seguimiento de trayectorias. Se realizó el año pasado, en realidad se realiza sistemáticamente una encuesta presencial a materias testigos de cada una de las carreras acerca de en qué materias tienen dificultades o los alumnos quieren señalar qué dificultades, cuáles son las dificultades académicas que ellos encuentran en esa materia que eligieron del amplio espectro de las materias que cursan en el año lectivo en el cual se le pregunta. Esto es importante aclarar. Nosotros no le preguntamos cuál es la materia más difícil de la carrera. Le preguntamos en el año que está cursando, en el cuatrimestre que está cursando, cuál materia encontró dificultad, cuál es la dificultad académica que encontró en esa materia y si tuvo ciertas estrategias para poder resolver esa dificultad. Eso es lo que se hizo en el mes de septiembre del 2024 a 400 alumnos de contador, 45 de administración y 44 de administración y 52 de economía, que son las carreras de ciencias económicas. Lo que encontramos es que mayormente los alumnos presentan o dicen tener dificultades en la comprensión, ya sea comprensión del contenido o comprensión de las explicaciones en clase. Y en menor medida, las dificultades que expresan son organización de los tiempos de estudio y el material con el cual cuentan. Yo cuando escuchaba que la compañera decía que los contadores somos gente de números y no de letras, quizás eso tenga relación con que se le dificulte la comprensión de contenidos, ¿no? Pues si estamos acostumbrados a solo los números, cuando tenemos cuestiones de legislación, una de las materias más referidas, por ejemplo, en contador, fueron los impuestos, en las cuales son materias nuevas donde implica una comprensión de la letra. Entonces, bueno, eso me hizo pensar justamente en esa cuestión. También hay diferencias entre lo que es contador, administración y economía en esa dificultad, porque contador tiene una formación en su currícula como de más heterogénea, a diferencia de administración y economía, que justamente cuando mencionan las dificultades no hacen tanto hincapié en las dificultades de comprensión, sino que está un poco más distribuida esas dificultades en relación a la organización de tiempos. También una cuestión que podemos pensar en eso es que un gran porcentaje de nuestros estudiantes trabajan, lo cual es importante que esa aptitud o esa competencia, para usar los términos de moda, de organización del tiempo, sea necesaria y que los alumnos lo encuentren como dificultad, el no pude organizar mis tiempos. Bien, en cuanto a las soluciones o las estrategias que los alumnos mencionan para llevar adelante esta dificultad, un porcentaje importante no lo ha resuelto, lo cual a nosotros nos llevó a implementar desde el equipo de asesoría distintas estrategias. No es el objetivo de acá de la exposición mencionar el tema de en qué materias específicas, pero sí es una gran input de información para saber nosotros cómo poder acompañar esas trayectorias. Después es importante que también comentaron como estrategia estudiar en grupo, lo cual también está en consonancia con lo que expresó la compañera de este cambio de modalidad,
donde fomentan el trabajo en grupo, porque justamente una estrategia que los alumnos llevan adelante para sortear las dificultades es estudiar con compañeros que ya la hayan cursado, que tengan menos dificultad. Y lamentablemente una estrategia que llevan adelante los alumnos es ir a particular. No hay mucha respuesta, usted lo puede ver en el cuadro, en relación a asistir a clase de consulta, pero sí hay una respuesta importante en relación a ir a particular en términos de que en particular le dan estrictamente lo que después se evalúa. O sea, hay una diferencia enorme en cuál es la estrategia que lleva adelante un docente en una clase de consulta a cuál es la estrategia que lleva adelante un docente que da un particular, ¿no es cierto? Entonces, bueno, creo que también esos datos a nosotros nos ayudan a pensar cómo llevamos adelante nuestra función docente en miras de formar un profesional integral, ¿no? No alguien que solamente vaya al objetivo de rendir la materia. Es un poco más difícil, pero bueno. En relación a las conclusiones, bueno, fue esto que fui más o menos comentando, que lo mayoritario tiene que ver con la comprensión y también con la organización de los tiempos y en algunos casos específicos el tema del material. Por eso ahí en el cuadro donde nosotros vemos el análisis de correspondencia entre dificultades y materias y entre las soluciones que llevan adelante los alumnos y las materias, vemos que no hay algo que sobresalga en relación a una materia o a una solución, sino muchas veces tiene que ver con la dificultad específica que están tratando de solucionar. Bueno, muchas gracias. Me resulta difícil preguntar porque soy parte del equipo, pero bueno, me gustaría que comentes, Mayra, porque esta encuesta es de alumnos de segundo a quinto año. Algunos resultados de la encuesta a ingresantes, a alumnos de primer año. Bueno, lo primero que tenemos que señalar respecto a la encuesta de ingresantes es que hay una diferencia importante porque justamente la encuesta a ingresantes busca tener más datos justamente por este tema de la retención de los alumnos de primer año, por la problemática que incluso también ellos dicen respecto a mantenerse no solo en la carrera, sino en la ciudad. Entonces, en ella nosotros no preguntamos así de manera general con qué materia te encontraste dificultad, sino que enumeramos cada una de las materias de primer año para ver específicamente qué dificultades tienen. Bueno, y en relación a esto, si vamos a porcentajes, la única materia que tiene más problemas en relación a la comprensión es matemática, por ejemplo. En cambio, en las otras materias, el porcentaje de problemas no es tan alto como en relación a las de segundo a quinto. Es un 50% donde eligen alternativamente comprensión, material, adaptación al cursado, etc. Eso es de, de marcar. Bueno, después también hay una respuesta en lo que hace a las soluciones, donde lógicamente hay acá más cantidad de respuestas que dicen no tengo hábitos de estudio de la secundaria que de segundo a quinto, donde ya eso no es una excusa y ahí no tiene casi respuestas. Y el asistir a particular no hay mucha diferencia, o sea que ya desde el primer año tienen como estrategia ir a particular como sostén del trabajo. Y bueno, creo que esos son los principales. Bueno, muchas gracias. Continuamos con el póster 2.4, que es una pregunta. ¿Cómo gestionar y transmitir habilidades socioemocionales en la formación de profesionales en ciencias económicas? Las autoras, Anabela Acosta, Nereida Cisercia, Cintia Jiménez, Serenela Lobagnini, Maggie Romanini Porta, que está acá presente con Margarita, Florencia Sáez Moretti, Romina Torregiani y yo. Gracias, Marta. Bueno, este póster lo armamos con la Comisión de Educación, Ciencia e Investigación Aplicada, acá del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Las autoras somos integrantes de la comisión y además somos docentes de UNR y hay algunas que también son docentes de escuelas secundarias.
Y bueno, basamos esta investigación en los resultados de la última jornada de educación superior que realizamos todos los años acá en esta casa, en el Consejo. En ese año, el año pasado fue la del 23 de agosto del 2024. Y bueno, desarrollamos esta temática. La introducción de la temática la hizo una expositora, Carolina Casielo, en ese momento, en donde introdujo, bueno, un poco la definición de las habilidades blandas o competencias socioemocionales, cómo fue transitando, digamos, su nombre de uno a otro, y las clasificó en tres grandes grupos o categorías que nos sirvieron después de disparadoras para la actividad que realizamos en las jornadas. El primer grupo son las habilidades interpersonales, el segundo las cognitivas y el segundo y las terceras las de control emocional, qué chiquitito que está el póster. Bueno, dentro de las interpersonales, los voy a leer porque no me las acuerdo, incluía la comunicación asertiva, la capacidad de negociación, la confianza, la cooperación y la empatía. Dentro de las cognitivas, agrupaban las habilidades para la solución de problemas, la toma de decisiones, el pensamiento crítico, la autoevaluación, el análisis y la comprensión de consecuencias. Y por último, para el control emocional, habilidades para el manejo y reconocimiento emocional ante situaciones de estrés y sentimientos intensos, el manejo de la ira, la tristeza y la frustración. Todo eso en esos tres grupos. Bueno, lo que hicimos durante la jornada fue realizar un taller en el cual participaron las y los asistentes, eran alrededor de 70 personas. Nos organizamos en 6 grupos, coordinado por las integrantes de la comisión. Cada grupo atendía a una de estas categorías y había 2 grupos que atendían la misma categoría para hacer la contraposición de las conclusiones que se obtenían de esos grupos. Lo bueno fue que no hubo contraposición, sino que hubo mucha repetición de respuestas, o sea, bueno, que coincidían en las respuestas. El disparador de ese taller fue también una pregunta en relación a el rol docente que ocupaba cada una de las personas que participaban del taller y qué estrategias aplicaban o aplicarían, dando la opción de la pregunta abierta por si todavía no habían incurrido en el desarrollo y formación de estas habilidades, a ver qué se les ocurría que ya estaban implementando o que se podría implementar. Y bueno, esos decires de esos distintos grupos los publicamos en la misma jornada a través de un Padlet. Algunos de los resultados que obtuvimos son los que están ahí chiquititos en el póster, que, bueno, básicamente también lo fui escuchando acá en las compañeras que fueron hablando con anticipación, a través de, bueno, desarrollar trabajo en grupo, para desarrollar la cooperación, la empatía, el intercambio entre pares. También desarrollar espacios en donde haya diálogo, porque además de que los contadores y las contadoras o los profesionales en ciencias económicas somos más de los números, también somos más no somos tanto de lo oral. Entonces, bueno, desarrollar la exposición oral para desarrollar un poco la comunicación asertiva, la comunicación efectiva. Em, bueno, en relación a otras habilidades del segundo grupo, era presentar casos reales para analizar y poner en práctica el pensamiento crítico. Bueno, analizar situaciones reales, el pensamiento crítico, ver cómo responder ante ciertos casos reales que te llevan a negociar, bueno, y tomar decisiones, ¿no? ¿Verdad? Y por último, armar en la parte de habilidades de control emocional espacios de diálogo en donde el error surja o sea tratado con empatía, en donde haya posibilidad de intercambio de opiniones, en donde inclusive se hable del estrés académico, ¿no? Que también es algo que fue mencionado anteriormente. Bueno, eso fueron más o menos algunas de las conclusiones y pasando como al resultado de lo que nos pareció la jornada, la verdad que fueron muy positivas porque durante toda la jornada se estuvo de acuerdo de que el desarrollo de estas habilidades viene un poco a como implementar o a acompañar, mejor dicho, a la formación técnica que desarrollan o que tenemos que desarrollar los estudiantes dentro del el paso por la universidad. Digamos que los estudiantes, las estudiantes,
cuando se insertan en el mercado laboral, y jóvenes profesionales también, no solo buscan desarrollarse laboralmente, sino que buscan un bienestar laboral, encontrarse en el trabajo con otras cuestiones que antes no se priorizaban tanto, como el tiempo personal o el desarrollo de otras cuestiones, no solo estrictamente en lo profesional. Entonces, darles estas herramientas para que encuentren ese objetivo, esa meta y lo reconozcan, es también parte de la formación universitaria. Del lado del mercado laboral encontramos que también reconocen que estas habilidades son muy requeridas. Entonces, en el medio de estudiantes y mercado laboral nos encontramos las y los docentes que, bueno, articulamos este desarrollo y esta formación de habilidades haciendo un poco de magia, ¿no? Porque no hay tiempo para todo. Entonces tenemos que tratar de incorporar estas opciones o estas conclusiones que fuimos viendo durante el desarrollo de las materias. Y un poco también otra conclusión, ahora en la época del Eternauta, en donde nadie se salva solo, se consensuó que el trabajo colectivo, en donde es muy importante transversalizar en todas las materias el desarrollo de estas habilidades, eh, para que, bueno, para que sea un transcurso, o que sea en el transcurso del desarrollo de la formación, algo común dentro de toda la formación. Y bueno, y por último también mencionar que el Consejo Profesional ve con muy buenos ojos el desarrollo o el planteo de estas habilidades para jóvenes profesionales o en la formación de estudiantes, porque quizás los profesionales que ya venimos de otro tiempo no tuvimos esta formación, con lo cual está buenísimo que en la época académica se desarrolle. Muchas gracias, muy interesante. Hay acuerdo con que las habilidades blandas debieran incorporarse en la formación. Sin embargo, esto no se ve masivamente. Entonces, la pregunta tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué factores perciben pueden estar obturando la incorporación de estas habilidades en la formación? Bueno, un poco tiene que ver también con que estas habilidades no están dentro de un punto en la currícula, entonces se deja un poco a la impronta de cada uno de las y los docentes que están enfrente al aula de incorporarlas o no para beneficiar, en principio, por todo lo que resultó la jornada, a la formación de los profesionales, de estudiantes que se van a transformar en profesionales. Un poco también tenemos que ver esa resistencia de incorporarlas o no en un punto porque quizás no fuimos capacitadas para hacerlo. Entonces ahí también surgió durante la jornada la necesidad de esto, de revisar la capacitación que tenemos las y los docentes. Y después, por otro lado, también algo que se mencionó acá, que no es lo mismo la aplicación de estas técnicas o de esas habilidades en cursos más grandes, en primer año, en donde hay muchos alumnos, que en otros que son un poco más pequeños o cambian en función de las carreras, la cantidad de ingresantes o de alumnos que participan del cursado, eso también dificulta. Y por último, también la cuestión de los tiempos. A veces corremos para llegar a dar el programa completo, bueno, y agregarle estas actividades, quizás por ahí se genera una pérdida de tiempo que no es tal, pero bueno, quizás son dejadas de lado por ese tema. Continuamos con el póster 2.5, Entrenando mi IA, la autora María Florencia Galo. Bueno, buenos días, muchas gracias, Marce. Bueno, siguiendo articuladamente y en consonancia con mis antecesoras, esta es una experiencia didáctica en el marco de la investigación de cátedra que llevamos a cabo en la asignatura Gestión de las Tecnologías de la Información en la carrera de licenciatura en Administración, que también se ofrece esta asignatura como electiva para la carrera de licenciatura en Turismo, convalidando a través de esta metodología experiencial
lo que las chicas estuvieron mencionando en cuanto al desarrollo de estas habilidades humanas. Planteamos a través de varios años actividades de gamificación. En este caso, lo que les traje acá para presentar es la última actividad que desarrollamos el año pasado con el conjunto de la cátedra, denominada Entrenando mi IA, donde lo que se quería lograr fue que los estudiantes, generar en los estudiantes interés en el desarrollo de todas estas cuestiones de tecnología disruptivas. ¿Por qué? Porque está el fantasma de que ahora con la IA, ¿para qué vamos a estudiar esto? ¿Para qué vamos a aprender lo otro? Si con la IA lo hace, la IA lo hace. Bueno, a ver, partamos de la base, ¿qué es la IA? Por un lado, y por el otro lado, ¿qué queremos nosotros dentro del desarrollo del futuro profesional? ¿Generar a alguien que compita con la IA? No, no le vamos a ganar a la IA, olvídense de eso. O sea, nosotros nos tenemos que cada vez más no separar de la IA, sino tomarla como una estrategia para generar valor en nuestros servicios profesionales y en nuestro desarrollo como profesional. Para lo cual tenemos que desarrollar cada vez más habilidades humanas, las denominadas blandas, para poder generar constructivamente y de manera colaborativa el nuevo conocimiento. O sea, generar un conocimiento superador del que me da la IA. Lo que me da la IA no es palabra santa, entre comillas, sino que viene de todo un proceso lógico dentro de un motor de búsqueda, dentro de la aplicación de base de datos que alguien, llámese Bill Gates, si vamos a utilizar Copilot, o llámese Mark Zuckerberg, si vamos a utilizar Meta IA, o llámese Grok, si vamos a utilizar, llámese Elon Musk, si vamos a utilizar Grok, y así sucesivamente. Entonces, diseñamos estrategias de aprendizaje y también de evaluación a través de este método disruptivo de la gamificación que va más allá de usar la IA como, espera, yo ahora la IA me hace la nota, la IA me da la respuesta. No, diseñemos el prompt. ¿Cómo lo tenemos que diseñar? ¿Cómo lo tenemos que rediseñar? ¿Estamos de acuerdo con la respuesta que me da ese prompt en cuanto a esta temática? Obviamente, estamos en tecnología, enseñamos tecnología a través de la tecnología y para mejorar los resultados que me ofrece esta tecnología. Entonces, ¿cuál es la postura optimista, pesimista? ¿Cuál es nuestro sentido crítico? Entonces ahí tratamos de que los estudiantes divididos en equipo puedan desarrollar todas estas habilidades que ya mis compañeras estuvieron mencionando, tan necesarias y requeridas en el mercado laboral, profesional y también para la vida de cada una de las personas, porque no nos olvidemos que aparte de capacitar y formar profesionales, trabajamos con personas, son seres humanos, tienen sus sentimientos, tienen sus dificultades, sus experiencias personales. Entonces, esto del trabajo en equipo, colaborativo y de poder desprendernos de lo que es el aula tradicional, los bancos, etcétera, etcétera, nos distiende. ¿Cómo empezamos esta actividad? Por eso se llama Entrenando mi IA. Empezamos entrenando. Los chicos en grupo, en equipo, tenían un color definido y traían elementos deportivos para entrenar. Pelotas, mancuernas, soga. Hicimos un entrenamiento, una de las profes de la cátedra que es maratonista, armó la previa del entrenamiento, pusimos música, o sea, armamos todo el entorno. Ahí se ven algunas fotitos en cuanto a distendernos. ¿Por qué? Porque de esa manera aprendemos mejor, porque nos sacamos el corset ese de no, estamos adentro del aula, encerrados entre cuatro paredes, tenemos que prestar atención, y en realidad el estudiante ¿qué hace? Vuela, piensa en otra cosa,
Y nosotros como docentes nos damos cuenta porque estamos en la práctica y les vemos las caras y sabemos que no nos están prestando atención. Entonces, ¿cómo logramos captar esa atención? Bueno, lo corremos de lo estructural, lo desestructuramos. Al principio cuesta, obviamente, porque todo lo diferente y correrlos a los estudiantes de su zona de confort, de sentarme ahí, de que el docente habla y que lo que entra, entra y lo que no entra, y bueno, después lo buscaré en el material, lo buscaré en la IA, lo buscaré en donde sea, es más fácil. Pero los chicos se reenganchan, les encanta, los motiva, los incentiva. Después de esa situación, entramos al aula, obviamente, seguimos trabajando en equipo y aplicamos la IA para definir, teniendo en cuenta las tecnologías disruptivas que en este caso analizábamos, que eran blockchain, computación cuántica, criptoactivos, ciberseguridad y ética en la privacidad de los datos, porque queremos desarrollar también ese sentido crítico reflexivo en el futuro profesional que trabaja y va a trabajar cada vez más con la tecnología. ¿Qué hacer con toda esa información, con esos datos? ¿Cómo discernir la que es la útil y oportuna, que seguimos con esa terminología, útil y oportuna para la toma de decisiones, y cuál no? ¿Cómo adaptarla? ¿Cómo cambiarla, modificarla? Y todo esto en el entorno del desarrollo del perfil del profesional, que es flexible, dinámico, cambiante en esta materia. Y la verdad que los estudiantes entre comillas, retrucan a la IA. O sea, sí, profe, dio este resultado, pero no estamos de acuerdo por esto, por esto, por esto. Le vuelven a preguntar, le vuelven a repreguntar. Hicimos comparaciones entre las distintas IA que ahí estuvimos trabajando con ChatGPT, con Meta, con Copilot y con Gemini. Entonces, con esas 4 IA era como una competencia entre ellos porque estaba todo medido, cronometrado en tiempo, no podían divagar y estar media hora para responder. Y la verdad que los trabajos que desarrollaron superaron a la IA, superaron a la respuesta que cada una les brindaba. Esto, como aplicamos el método de gamificación, esto también tiene una recompensa. Obviamente que acá es una actividad que se evalúa. Los criterios de evaluación, bueno, están también ahí en el póster del trabajo en equipo, desarrollar la actitud crítica reflexiva, en superar al diseño de los prompts, y también le llevamos premios que obtenemos de sponsor que tratamos de conseguir, cuadernitos, viromes, alfajores, y la verdad que muy linda experiencia. Bueno, ¿qué les voy a decir yo que se la estoy contando? Gracias. No, muchas gracias, Flor. Muy linda la experiencia, pero ustedes ya vienen trabajando en este tipo de actividades. ¿Qué resultados han obtenido a lo largo del tiempo, ¿no? De implementar estas estrategias que son tan lúdicas, ¿no? Y tan importantes. Sí, Marce, nosotros venimos en la cátedra ya desde el año 2019, comenzando a tratar de ser disruptivos en estas metodologías de enseñanza y aprendizaje. Comenzamos de a poco, primero implementando debates, siempre tratando de contextualizarlo. En ese año estábamos con elecciones, entonces implementamos debates. Después fuimos desarrollando otras estrategias, como cuando fue el Mundial, a través de actividades como Mundialito Tech, Maratón Pochoclera, o sea, a través del análisis de películas que tuvieran que ver con tecnología, pero todo dentro de un marco del modelo de negocio digital, de qué tecnologías se aplicaban, qué crítica optimista y pesimista se desarrollaba. O sea, todo esto tiene un marco dentro de la estrategia del proceso de enseñanza y de aprendizaje, y por supuesto el corolario de una evaluación. También aplicamos
herramientas para la selección de los equipos de trabajo. Eso lo estamos haciendo hace los últimos años. Este cuatrimestre pusimos la música del juego del calamar. Los chicos no sabían, en el primer clase me conocían ahí, pusimos la música del juego del calamar y empezamos a repartir globos y cada uno tenía que inflar los globos y tirarlos arriba y no dejar que cayeran hasta que se cortara la música y agarrar un globo sí o sí, porque el que no agarraba el globo quedaba afuera. Y así armamos los equipos de trabajo. Y la verdad que los chicos, después dijimos, bueno, ahora todos los globos rojos, todos los globos celestes, todos los globos lila, juntos y armamos los equipos de trabajo así. Algunos se conocían, otros no. Y los resultados a medida que fueron pasando los cuatrimestres, los chicos están contentos. Esta es una materia optativa y electiva para la licenciatura en turismo, la eligen, entonces eso también es un indicador y agradecen, digamos, vienen contentos, vos los ves y están contentos, damos un montón de actividades y un montón de material, o sea, no es que vienen y hablamos de la película que vimos el fin de semana, que a veces sí lo hacemos, pero en el entorno de la tecnología, qué tecnología se aplicó. Y, a ver, es una mirada en la cual después hacemos una evaluación, les enviamos a los estudiantes, perdón, un link para que ellos pongan si les gustó, si no les gustó, qué mejorarían, qué harían, y muchas veces hacen un montón de aportes de qué mejorarían, y lo tomamos para el cuatrimestre siguiente. Así que está bueno el feedback que tenemos en la cátedra. Gracias. Bueno, muchas gracias a estas primeras 5 expositoras de esta sesión. Muchas gracias, muy interesantes los hallazgos, los resultados que han compartido. Bueno, ahora dentro de la misma sesión pasaría Marilyn Andriulo, Raúl Oviedo y Adriana Rack. ¿Cómo que? No, todos juntos. Claro. Bueno, ¿listos? Bueno, entonces ahora vamos a compartir el póster 2.6, algunas expectativas laborales de los ingresantes a la licenciatura en turismo de la Universidad Nacional de Rosario. La autora es Marilina Andriulo. Adelante. Gracias, Marcela. Bueno, justamente como bien dice el título, el objetivo fue analizar parte del imaginario de los ingresantes a la licenciatura en turismo, particularmente en este caso en relación con sus expectativas laborales. Para ello, en el 2021 se realizó una encuesta de forma anónima a 78 estudiantes. Las preguntas se realizaron en la clase de presentación de una materia característica de primer año. En ese momento podemos decir que fue un momento cero porque los estudiantes todavía no habían recibido una formación en turismo, dado que era la primera clase, ¿no? Como en ese momento atravesábamos una situación de pandemia, la encuesta se realizó a través de la plataforma Google Meet, la aplicación. Teniendo en cuenta los datos del guaraní, estos 78 estudiantes representaron el 72% de los alumnos encuestados y cabe aclarar que las preguntas originalmente tenían más opciones. Estas opciones fueron realizadas según las recomendaciones de la ONU Turismo y que se descartaron finalmente aquellas que representaron menos del 5%, se recalcularon dentro de en el 100%. Todas estas preguntas que se le hicieron a los estudiantes están encuadradas en un horizonte temporal de 1 a 10 años, o sea, cuáles eran sus expectativas laborales a futuro dentro de ese tiempo.
Y podemos ya ver entonces, no sé si se puede ampliar un poco, se pueden ampliar los gráficos como para ver los resultados, pero que aspiran más que nada a ser dueños de su propia empresa, en segundo lugar, ser gerentes y en menor medida ser empleados. Consideran que tienen más oportunidades en el sector privado e internacional, particularmente trabajando en el exterior, en Europa, por sobre todo, y en segunda opción y menor medida en Estados Unidos. Em, Cabe aclarar que aquellos que eligieron Argentina antes o después del extranjero solo representan el 34%. Dentro de las opciones que fueron descartadas, que no se ven en los gráficos, se puede decir que no les atrajo la opción de la subgerencia, que no se ven trabajando en Argentina, ni tampoco en África, Oceanía, Asia o Latinoamérica. Esas respuestas fueron las que representaron menos del 5%. Em, Podría decirse entonces que esta comunidad de estudiantes busca más que nada profesionalizarse en el exterior y que tienen una evaluación negativa sobre trabajar en la Argentina. Hay una encuesta justamente que se realizó en 43 países que habla como una especie de patrón identitario, ¿no? Con características globales sobre lo que es el bienestar. Y justamente explica la relación entre lo que es la satisfacción en el país en que se vive y ciertos elementos, como por ejemplo las condiciones de vida, el nivel de corrupción, la seguridad, la delincuencia, entre otras cosas. Sumado a eso, la historia argentina, que está asignada por una impronta de inmigración, emigración, y con una visión europeísta, ¿sí? Incluyendo inclusive un estudio del CIS que justamente concluye cómo es la visión de los jóvenes sobre el mercado laboral, especialmente post pandemia. Todo ello potencia el deseo de los estudiantes por emigrar. Según un estudio de la CEPAL, justamente los argentinos ocupan el tercer lugar en el ranking de migración latinoamericana en España y el segundo lugar de Sudamérica de migración en Estados Unidos, que fueron justamente los dos más elegidos. Particularmente en Europa, que representa el 93%, eligen en realidad España, ¿no? Por una cuestión de, más allá de la proyección laboral positiva, el tema del idioma y algunas similitudes con la cultura. El tema es que, o sea, parecen no considerar las dificultades que implican ser un extranjero. O sea, cómo se proyectan como dueños de su propia empresa y gerentes, ¿sí? En otro país, sin tener en cuenta, o sea, el estrés que implica ser extranjero y también cómo los recibe la comunidad receptora, ¿no? Dado que además, bueno, o sea, el miedo a ser deportado, a ser discriminado, y cuando justamente las leyes anti-inmigrantes son cada vez más fuertes y que todos sabemos que las oportunidades para los nativos no son las mismas que para los extranjeros, ¿no? Entonces, se da de nuevo esta contradicción que planteé inclusive en el trabajo que presenté el año pasado con respecto a los intereses personales de por qué eligen la carrera. Y se muestra de nuevo esto de los estereotipos vinculados a la carrera, al viaje, al placer, y que no eligen, o sea, la distracción de la docencia, la investigación, la formación académica. Esas son opciones que no han elegido, ¿no? Parece también que no consideran las dificultades de estudiar una carrera que tiene una duración de 4 años, ¿no? Em, entonces, bueno, podría decirse en pocas palabras que para ellos la universidad es simplemente un paso para alcanzar ese objetivo final, ese deseo de trabajar en otros países.
Eso sería un poco el resumen. Bueno, mientras te escuchaba pensaba, ¿no? La vocación a los 18 años, ¿no? Qué difícil, y las contradicciones, Sí, ¿no? sí. Bueno, muy interesante. Te hago una pregunta. ¿De qué manera entonces se podría fomentar que los estudiantes consideren al turismo como una disciplina a estudiar y con un enfoque más local? Bien, según la ONU Turismo, justamente una de las principales limitaciones para el desarrollo turístico sustentable es la falta de capacitación en recursos humanos. Entonces, creo que tenemos como un desafío desde la gestión educativa, justamente de brindarles una formación a los estudiantes que fomente el juicio crítico y que expanda un poco los horizontes laborales, que eso está más que nada vinculado con los resultados del año pasado, o sea, considerar que el turismo es trabajar en agencias de viajes nada más, por ejemplo, y sobre todo empezar a pensar en lo local, ¿no? Pero eso también es un desafío para nosotros como docentes. Y por eso, bueno, tenemos que empezar a pensar de qué manera impartimos nuestras clases. Y por otro lado, algo que en realidad también ya está en movimiento, que es esto de seguir investigando a este grupo de estudiantes de una carrera que no nos olvidemos es de reciente formación, por lo cual necesitamos seguir entendiéndolos y ver cuáles son las contradicciones o desafíos para seguir mejorando. Hola. Bueno, ahora presentamos el póster 2.7, licenciatura en turismo, género e inserción laboral. Los autores son Raúl Oviedo, Adriana Raca, Lorena Curto, Leda Ayelén y Juan Manuel Cercós. Adelante, va a exponer Adriana Raca. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Bueno, nosotros hicimos este trabajo dentro del marco de nuestro proyecto de investigación que es de género y gestión, donde lo que estamos estudiando un poco es las diferencias en lo que tiene que ver con la gestión entre hombres y mujeres. Y dentro de esto vamos abordando distintas temáticas. Bueno, el año pasado trabajamos mucho con mujeres emprendedoras y este año dijimos, bueno, vamos a ver un poco nuestros propios graduados, tanto de administración como de turismo, qué diferencias hay a la hora de ejercer su profesión en función del género, si es que hay diferencias, ¿no? Bueno, un poco era explorar esto. Así que bueno, yo voy a hablar de turismo, después Raúl va a hablar de administración. En nuestro caso, lo hicimos sobre graduados. Bueno, ahora tenemos 28 graduados de turismo porque se recibieron 2 el lunes, pero al momento de corte teníamos 26 graduados en la licenciatura en turismo, así que hicimos un censo, nos contestaron todos, que eso está bueno porque nos permitió tener la visión global. Es de alcance descriptivo, si no pretendemos mucho más en esta primera instancia. Y el enfoque que tomamos fue mixto, es decir, fue a través de encuestas, pero que estas encuestas tenían preguntas cerradas, que son las que están volcadas en el póster, y algunas preguntas abiertas que por ahí voy a ir comentando yo. Básicamente lo que buscábamos era una caracterización de la carrera de turismo y de la inserción laboral de los licenciados en turismo, y poder de alguna manera generar una comparación entre los géneros. Bueno, en este caso, como contaba Juli, claramente es una población feminizada la que tenemos, y esto no escapa de las graduadas y graduados, así que tenemos más o menos un 70% de graduadas y un 30% de graduados. La verdad que las noticias son buenas porque yo voy a hacer lo mismo que Mayra, perdónenme, pero no veo nada, así que somos varios que no. Así que utilizo el método Medina. Bien, bien, contarles entonces un poco que les pedimos que evaluaran su inserción laboral en una escala de muy buena, buena, regular, mala y muy mala, y la satisfacción que habían tenido con la carrera. Y bueno, los promedios son realmente altos, 3,78 para las mujeres, 3,88 para los varones, o sea, son similares, pero son muy buenos, así que, bueno, sintámonos bien. Lo mismo en cuanto a la satisfacción respecto de la carrera,
con un 3,83 para las mujeres y 4 para los varones. Así que bueno, en ese sentido arrancamos positivamente la encuesta. En cuanto a la motivación, estamos hablando ahora de quienes se recibieron, que probablemente hay diferencias del estudio que ustedes hicieron, que eran los ingresantes, entonces creo que esto también es interesante, me parece que por ahí en algún momento podemos cruzar. Donde, bueno, no es tanto el tema de trabajar en el exterior la motivación, sobre todo para las mujeres. Acá hay una diferencia importante entre las mujeres y los varones. La motivación de trabajar en el exterior para las mujeres 16,7%, o sea que es bajo, y sí es del 62,5% en los hombres. Y después vamos a verlo en otra pregunta que refiere a si trabajan o no en el exterior, que ninguna mujer está trabajando en el exterior. Sí algunos varones. Pero bueno, básicamente lo que más los movilizó a la hora de elegir esta carrera fue el trabajar en empresas y actividades relacionadas al turismo. Estas son preguntas de opciones múltiples, ¿no? Por eso obviamente la suma no va a dar 100%, pero fíjense que ahí el 78, casi el 78% de mujeres y casi el 88% de varones tomaron esta como su principal motivación. Y también tiene un porcentaje elevado lo que tiene que ver con el plan de estudios. Bueno, ahí están todos los porcentajes de otras características que también fueron elegidas, pero ya no tan masivamente, como ser que fuera una carrera nueva, que pudiera aplicar sus conocimientos de idiomas, el enfoque práctico de las pasantías, que ya trabajaban en turismo, pero poco, un porcentaje no muy alto, y la importancia de la salida laboral. En este sentido, ampliando un poquito más en cuanto a la motivación, que era una pregunta abierta, ya no de por qué estudiar turismo, sino por qué elegir la mención nuestra o nuestra orientación en lo que tiene que ver con administración, claramente sí surgía esto que recién comentaba Marilina, de que era, bueno, básicamente porque les interesaba el tema de estrategia, tema de planificación, de marketing, bueno, muchos están trabajando en la parte comercial. Entonces, bueno, había digamos, básicamente hay dos grandes, podríamos decir, dos cuestiones puntuales que los orientan a administración turística. Una que tiene que ver con el contenido del plan de estudio, en cuanto a su amplitud y en cuanto a ese enfoque a lo organizacional y a lo empresarial. Y otra que tiene que ver con la elección de trabajar en lo privado, eso también vos lo mencionaste recién. Es decir, entienden bien o toman como que, bueno, si es en ciencias económicas es para trabajar en lo privado, y si no, eligen planificación turística en ciencia política. Entonces, en este sentido, se ve tanto en las contestaciones, digamos, de las preguntas abiertas, como después en lo que tiene que ver con la inserción laboral. Ya pasando a lo que es el trabajo profesional, pero obviamente que está concatenado con esto, algunos, ahí tenían varias opciones, eran si trabajaban, esto sería si querés marcar el cuadro de arriba, así lo pueden ver todos, el de trabajo profesional, ahí está, así lo pueden ir siguiendo ustedes. Podían elegir si no trabajaban de turismo, o sea, trabajaban pero en otras ramas, si lo hacían por tiempo parcial, porque por ahí tienen otros trabajos, pero lo complementan con tareas de operador turístico o de ventas o trabajan por su cuenta. Entonces, bueno, ese es tiempo parcial o directamente tiempo completo. Fíjense que la mitad está trabajando tiempo completo de licenciatura en turismo, lo cual es muy bueno porque estamos hablando de graduados recientes. O sea, los graduados más viejos son de diciembre de 2022. O sea, no estamos hablando de gente que hace mucho que está. Y los más recientes son de fin del año pasado. Bueno, las del lunes no le preguntamos todavía, las vamos a agarrar ya. Pero bueno, o sea que bueno, creo que la inserción laboral es muy buena. Y en tiempo parcial suma un 22% para las mujeres y un 25% para los varones. O sea que estamos hablando de un 75% de graduados que están trabajando efectivamente en la rama turística. La gran mayoría de ellos está en el sector privado, el 92,3% de las mujeres y todos los varones trabajan en el privado. Esto no quita que algunos además complementan esto con trabajo en el sector público, también en porcentajes 7,7 para las mujeres, 16,7 para los hombres, o en el tercer sector, que nos referimos claramente a lo que tiene que ver con organizaciones sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales,
que algunos de ellos están trabajando. Y en cuanto a si es por cuenta propia o en relación de dependencia, fíjense que tenemos un porcentaje muy alto de relación de dependencia, el 80 y pico, tanto para mujeres como para varones, y en el caso de las mujeres más bajo por cuenta propia, el 15,4%, y un poquito más alto en los varones con el 33,3%. Como digo, esto es en simultáneo en muchos casos, porque por ahí trabajan en relación de dependencia en un lugar, pero están desarrollando sus agencias de viaje o vendiendo paquetes turísticos y demás. Bueno, en cuanto a puntualmente la inserción, la mayoría está en agencias de viajes minoristas, que es lo que te temías, es lo que pasa. El temor de Marilina se cumplió, el vaticinio, la profecía se cumplió. Fíjense que ahí tenemos el 77% de las mujeres y el 83% de los varones, algunos en agencias de viajes mayoristas también. Y después ya tenemos menos turoperadores, que son los que arman, bueno, los paquetes, algunos en agencias de viajes online, y tenemos un porcentaje en docencia y educación, y bueno, y en otras. En docencia ya tenemos algunos graduados acompañándonos en varias cátedras, así que bueno, eso también se refleja, y por suerte, aunque no había expectativas, tenemos graduados sumados a la carrera. Bueno, y en cuanto a si trabajan en el exterior, porque también fue una pregunta que para nosotros era relevante hacerla, esto que les comentaba, ¿no? Que de las mujeres ninguna, el 25% de los varones, algunos han trabajado, pero no actualmente, también varones, 12,5%. No, pero les interesaría, sí, ahí ya tenemos el 83,3% de mujeres y el 50% de los varones, y no he trabajado ni me interesa, en un porcentaje bajo. Pero bueno, es curioso en esto que sí hay una diferencia en el género, que evidentemente por algún motivo que habrá que analizar con más profundidad, los varones sí se están insertando a nivel internacional y por ahí en el caso de las mujeres no, aunque obviamente les gustaría o les interesaría también tener esa inserción. Ya estamos. Para lo cuantitativo ya está cerrado y en lo cualitativo, bueno, le preguntamos qué era lo que más le había gustado de la carrera. Y bueno, lo que más valoraban era la amplitud de los temas, los contenidos del plan de estudio, bueno, la predisposición de los docentes, la formación de los docentes y el enfoque socioambiental, que eso la verdad que nos sorprendió gratamente, porque bueno, hacen mucho bien las cuestiones ambientales y ecológicas que se ven en toda la carrera y también el impacto social. Y en cuanto a lo que menos le gustó, es una queja que es bastante común en todas en nuestras disciplinas, que es que le hubiera gustado tener más práctica, es lo que pasa en todas, y por ahí más acercamiento a lo que son el tema de las tecnologías, pero las tecnologías específicas de turismo, no las tecnologías en general, sino, bueno, software específico, que es lo mismo que pasa también en contador o en administración, que te piden el Beger, bueno, es más o menos acá piden el Amadeus, pero bueno, es más o menos lo mismo. Así que bueno, ya está, me cumplí con mi tiempo y di todas buenas noticias aparte. Sí, buenas noticias y además qué bien cómo caracterizaron a estos primeros egresados, muy pormenorizado, muy interesante. Bueno, la pregunta que tengo para vos, Adriana, es si hubo algo que te sorprendiera en los resultados o si coincidieron con las ideas previas, hubo sorpresas. Sí, o un poco a ver, lo primero que nos sorprendió es de alguna manera lo parecido que son algunas respuestas con la licenciatura en administración. Yo como que los hacía perfiles más diferenciales y en cuanto, claro, esto de, bueno, de irse por el lado de lo privado, de pensar en sus propios emprendimientos, bueno, tienen como un perfil que no es tan alejado, lo cual es lógico, pero bueno, uno no sabe tampoco, porque bueno, es una carrera nueva y venir desde dos facultades y demás, bueno, ese fue un tema. Y después sí, esto que comentaba yo antes en cuanto a hombres y mujeres, esto de ver que, por ejemplo, el tema de emprender o trabajar por cuenta propia está más presente en los varones que en las mujeres, y el tema esto también de la internacionalización, ¿no? Que bueno, habrá que estudiarlo más en profundidad este tema. Si bien es un censo, tampoco son tantos, esto es real, porque bueno, son 26, también son los 26 que hicieron la carrera más al día, bueno, eso también da un sesgo, ¿no?
que hace que no sabemos si esta es la realidad de todos, claramente. Pero bueno, nos llamó un poco la atención eso, algunas cuestiones puntuales de diferencia entre hombres y mujeres por el... Ah, y eso también nos llamó la atención, que nosotros pensamos que había más inclinación por la carrera de gente que ya trabajaba en turismo, y en realidad no es algo que está tan presente. O sea, hay algunos casos, pero no, tenemos sí graduados de ciencias económicas, que ese también es un motivo por el que eligen la terminalidad de administración, porque ya son contadores o licenciados, o al menos hicieron parte de esas carreras, a veces no se recibieron, pero ya tienen ese bagaje, pero no tanto experiencia previa en lo que es trabajar en turismo. Eso también nos llamó la atención porque es como que nos imaginábamos que esta primera camada iban a ser todos personas que ya estaban trabajando y no, en realidad no fue así, al menos de los que se recibieron. Bueno, por supuesto, no, por eso digo, estoy hablando, el alcance nuestro es de los graduados, que no es exactamente el mismo, pero eso nos llamó la atención. Muchas gracias. Thank you. Bueno, ahora presentamos el póster 2.8, Género y Realidad Profesional del licenciado en Administración de la UNR, los autores Raúl Oviedo, Adriana Raca, Marina Fior, Patricia Cepliarsky y María Natalia Such. Yo marco. Ya que están, que se luzcan. Bueno, buenos días. Yo lo tengo en papel. Son 4 hojas, pero es lo mismo que el póster, nada más que para que yo pueda verlo y que no quede tan patético, me lo pongo así como para mirarlo más o menos en la falda. Bueno, este trabajo forma también parte del proyecto Género y Gestión, Peculiaridades de la Conducción Femenina. Este trabajo es en concepción e implementación anterior al de turismo, y de hecho fue una inspiración para el trabajo en turismo. Y este es un trabajo que hace de puente con nuestro proyecto anterior. Por eso, de hecho, el título del trabajo replica el que era nuestro proyecto previo, Realidad Profesional del Licenciado en Administración, y conecta con el trabajo que presentamos el año pasado. El año pasado, a modo de cierre, presentamos acá los resultados de una encuesta a graduados con la comparación respecto de la imagen de la carrera con resultados previos con docentes, directivos, alumnos ingresantes, alumnos de otras carreras. Habíamos hecho todo un trabajo muy detallado durante los 4 años del proyecto y lo cerramos con la encuesta a graduados, pero que era una encuesta a graduados bastante amplia, que nos quedó mucha información por fuera. Y entonces lo que nos inspiró para este trabajo fue pensar hacer la conexión con ese trabajo desde la perspectiva de género, ver si había o no diferencias significativas por género en cuanto a lo que era la especialización o los estudios de posgrado que habían realizado y la inserción laboral actual de nuestros graduados. Este es un trabajo de los graduados de la licenciatura en Administración de todas las épocas. Tenemos una muestra autoseleccionada de 193 casos de los graduados desde el comienzo a la actualidad, por eso es bastante más grande. Como digo, lo que hicimos fue tomar las preguntas específicas sobre esos temas que en su momento no los habíamos expuesto y cruzarlas por género porque teníamos así como la intuición, a lo mejor encontramos alguna diferencia, así desde el prejuicio uno piensa, seguramente las mujeres se fueron más para el lado blando de recursos humanos, comercialización, los varones van más para el lado de costos, finanzas, etcétera. Dijimos, chequeemos, ya que tenemos la información, crucemos los datos y veamos qué sale. Entonces partimos de ese relevamiento que teníamos de 193 casos, una encuesta altamente estructurada, un alcance descriptivo y básicamente, en cuanto al género, lo primero que encontramos es que es prácticamente par, tenemos 100 mujeres, 93 varones y no tenemos en ningún caso sujetos que se autopercibieran no binarios. Así que los resultados están calculados sobre el total de la muestra. Respecto de los posgrados, vemos que no hay grandes diferencias en cuanto a la inclinación a hacer posgrados, un 56 en las mujeres, 59 en los varones han completado sus estudios de posgrado y un 40 redondeando son los que han iniciado en algún momento más allá de que lo completaran o no. Después yo acá tengo de los que iniciaron, hay un 33-32% que está todavía cursando, que son esos que todavía deben la tesis. Y el abandono es muy bajo, es apenas un 10%, tanto en varones como en mujeres. No hay diferencias significativas por ese lado.
Sí, por ahí en cuanto al nivel. O sea, a simple vista, la gran mayoría ha elegido el nivel de maestría. De nuevo, como admite respuesta múltiple, van a ver que los porcentajes no llegan a, muchos superan en general el 100%, pero más del 50%, tanto en varones como en mujeres, se han inclinado por maestrías, los varones un poco más, y por ahí en las mujeres se nota que le han dado más, si bien queda en segundo lugar, le han dado más importancia a la especialización. Tenemos más mujeres que se inclinaron por la especialización que varones. En cuanto a las áreas, acá, en cierta forma, a la hora de elegir posgrados, se confirmaron un poco nuestros prejuicios. Obviamente, en primer lugar está dirección general, con una cierta predominancia por el lado masculino, llamémosle. Están ordenadas, el listado está ordenado en función del total. En segundo lugar, finanzas. Ahí, de nuevo, los varones han tenido mayor inclinación por estudiar finanzas. Comercialización queda en tercer lugar, no hay diferencias significativas, igual que con planeamiento y control de gestión. Y sí tenemos diferencias, pero para el lado femenino, en recursos humanos, donde hay casi un 10% de diferencia. Y en tecnologías de la información no es tan marcada, pero también hay un predominio por el lado de las mujeres. Las mujeres se inclinaron más a estudiar tecnologías de la información. Pasando a lo que es el trabajo profesional concreto, ahí vemos que la gran mayoría está actualmente trabajando como profesionales, las mujeres en un 82,5%, los varones en un 77,1%. De los que trabajan profesionalmente, la gran mayoría está trabajando en relación de dependencia, mucho más marcado en mujeres que en varones. En mujeres tenemos un 80% trabajando en relación de dependencia, mientras que en varones está en un 60%. Y en cuanto al segundo lugar, en las mujeres, en segundo lugar queda el trabajo por cuenta propia como consultor, mientras que en los varones, en segundo lugar, queda la dirección de un emprendimiento propio. Ahí tenemos una diferencia llamativa entre uno y otro. Exacto. Después, en cuanto a las áreas en las que efectivamente trabajan, a diferencia, antes yo he hablado de las áreas de interés en las que se habían especializado. Ahora las áreas en las que efectivamente trabajan, ahí vemos que esas diferencias tan marcadas que teníamos antes, acá se mitigan, salvo justamente en primer lugar en lo que es dirección general, donde se nota bastante la diferencia. Hay prácticamente un doble de varones que mujeres trabajando en dirección general. Esta cuestión del techo de cristal acá se observa cómo aparece, pero después en finanzas, comercialización, planeamiento y control de gestión no hay diferencias tan significativas, y de hecho en recursos humanos, que aparecía antes tan notable, era prácticamente el doble, acá están a la par, con lo cual uno diría en gustos hay una tendencia marcada, en la práctica terminan trabajando básicamente de lo mismo. Y las últimas preguntas, la parte de abajo, lo que hace es ilustrar en qué sectores están trabajando. Esto me había salteado, pero está en orden distinto acá, por eso se ve que seguía ese orden. Vemos la gran mayoría en ambos géneros, trabaja principalmente en el sector privado, por encima del 90%. Y vemos también, hay en las mujeres se nota más el tema de la participación en el sector público. Mucho tiene que ver con que hay muchas dedicadas a la docencia, si cruzamos con la pregunta siguiente. Y lo mismo que en turismo, tenemos un 5% en el tercer sector del lado femenino, no del lado masculino. Lo cual un poco conecta también con el trabajo que se presentó anteriormente de esta falta de recursos profesionales en el tercer sector. No les llama la atención, no van para ese lado. Y bueno, entonces, para cerrar, en cuanto a las áreas, los sectores o las industrias en las que están, vemos que claramente predomina todo lo que tiene que ver con servicios. Un 30% de nuestros graduados están en servicios, tanto varones como mujeres, apenas un poco superior en varones. Y no hay grandes diferencias, digamos que lo que es tecnología, cultura y comunicación predomina en la mujer, pero sin grandes diferencias. Donde más por ahí se nota es en administración pública. Tenemos prácticamente 10 veces más de nuestras graduadas en administración pública que varones, que los varones
casi inexistente. Y en educación. En educación tenemos también 10 puntos porcentuales por encima en mujeres que en varones. Y estos serían nuestra descripción de lo que tenemos con nuestros graduaditos. Digo graduaditos, acá hay de todo. Claro, muy interesante. De raca para atrás. Ah, bien. Porque veníamos siguiendo las investigaciones y los resultados de ustedes, pero verlo así, discriminado por género, la verdad que aporta una información adicional importante, ¿no? Esto de el rol de la mujer, la expectativa versus la realidad, muy, muy interesante. Bueno, ¿y qué tienen planeado en este proyecto? ¿Continuar con graduados, ir en otra dirección? ¿Cuál es la idea? Tenemos múltiples ideas. Obviamente, la idea de este proyecto justamente era salir de la endogamia que veníamos manteniendo en los proyectos anteriores. Entonces, venimos como trabajando un poco, pero ya habrán notado más hacia afuera. De por sí, alumnos docentes no tocamos. El año pasado trabajamos con emprendedoras vinculadas indirectamente a la facultad. Ahora nos quedamos con los graduados y la idea es ir a otros ámbitos, trabajar con mujeres en el sector público, mujeres en el sector privado. En lo que es graduados, por ahí la idea es mantener el tema del relevamiento de los graduados en turismo para irlo actualizando. No podemos profundizar demasiado porque, como dijimos, por ahora tenemos muy pocos graduados y graduados muy recientes. 2 años y medio tienen los más grandes. De por sí ya este año, nosotros estamos justamente, Adrián y yo, en trabajo final integrador, así que somos los que los despiden. Ya este año, como alumnos, tenemos más de los que tuvimos graduados en estos 2 años y medio. Así que esta base que tuvimos, ya de acá a un año la vamos a ver duplicado. Esperemos que lleguen. Confiemos en que van a llegar. Entonces, en lo que siga el proyecto vamos a ir actualizando esos datos. En cuanto a lo que es administración, nuestra idea es tomar una, una idea que en su momento habíamos tenido con el proyecto anterior, que era trabajar sobre las trayectorias profesionales de un modo más cualitativo, con casos particulares. Eh, en su momento no nos dieron los tiempos por todo el relevamiento. Como dije, ya el año pasado seguíamos todavía produciendo con el relevamiento que teníamos, entonces dijimos, bueno, quedará para un proyecto posterior, lo vamos a tomar ahora de nuevo, pero enfocado del lado del género, trabajando con nuestras graduadas en el relato de un lado más cualitativo de sus experiencias profesionales, las dificultades que encontraron, las fortalezas que encuentran esas como mujeres siendo licenciadas en administración en el ejercicio profesional. Bueno, damos por terminada esta sesión, vamos a un break y luego la tercera sesión. Muchas gracias.